El 30 de agosto de 1896 daba inicio la insurrección en la isla de Luzón y Andrés Bonifacio sostenía un enfrentamiento con la Guardia Civil al intentar entrar en Manila con sus tropas, siendo rechazado en las cercanías de la misma, en San Juan del Monte. En estos momentos, el ejército español contaba con apenas 18.000 efectivos desplegados en el archipiélago, a los que había que sumar las unidades de la Guardia Civil, compuestas por 3/3 indígenas y una sección de Guardia Civil veterana y 3 compañías de carabineros. La situación, merced a la inoperancia de las autoridades, se estaba descontrolando de manera alarmante, lo que ocasionaba protestas en la península de la que se hacían eco los periódicos. Así, el Correo de Gerona, en su edición de 2 de noviembre del 96, hacía referencia a un telegrama publicado por el Imparcial y sentenciaba: si el gobierno no adopta las medidas consiguientes, destituyendo al general Blanco por telégrafo y encargando a un general de los que hay aquí, sea cualquiera, el mando militar, la situación será insostenible. El primer combate serio se llevó a cabo en Malbón y triunfaron los sublevados. Ante el cariz de los acontecimientos, el capitán general Blanco telegrafiaba el 29 de agosto al ministro de la Guerra pidiéndole 1.000 hombres y permiso para crear un batallón de voluntarios, pero mientras tanto desguarneció por completo Luzón y cuando quiso reaccionar consiguió un ramillete de fracasos. El crecimiento de la insurrección fue exponencial entre los meses de septiembre y diciembre, sin que el general Blanco pudiera hacerla retroceder, aunque sí contenerla de forma limitada, en parte gracias a la unidad de caballería de los macabebes. A mediados de septiembre, el movimiento separatista se circunscribía a la provincia de Cavite, siendo también secundada en algunos puntos sin que la respuesta llegase a ser de importancia, por lo que se podía considerar que la sublevación había resultado un fracaso. Pero pocos días después, en la noche del 27 al 28 de septiembre, se sublevó la tercera compañía disciplinaria empleada en las obras militares de Mindanao, asesinando a los peninsulares que de ella formaban parte. La situación estaba descontrolada y la capacidad de reacción del capitán general limitada. Como consecuencia, el 15 de octubre, el capitán general Blanco cursó el siguiente telegrama: por consecuencia grave e indisposición general, segundo cabo que le impide el despachar, he tenido que regresar a esta capital, dejando el mando de las fuerzas que operan provincias Laguna y Batangas al jefe de Estado Mayor general Aguirre, con las oportunas instrucciones. Lógicamente, en lugar de dar tranquilidad, el texto remitido por el general Blanco alarmó sobremanera. Algo serio debía ocurrir para que el general actuase de forma tan precipitada. La duda y la preocupación se generalizaron por la falta de mayores noticias y el temor a una grave derrota pesaba sobre todas las mentes. Y en efecto debían estar preocupados. El 19 de noviembre del 96 crecía la insurrección, en esta ocasión en Cavite, donde, exceptuando los núcleos importantes de población de Caridad y de San Roque, todo el territorio estaba en poder de los insurgentes. Ante esta situación, el gobierno de Madrid sustituyó al mando de Filipinas y lo entregó al general Camilo García de Polavieja, que tomó posesión el 3 de diciembre cuando llegó a Manila a sustituir al muy desprestigiado Ramón Blanco, en cuya misión comenzó obteniendo buenos triunfos sobre la insurgencia allí donde llevaba acciones contra ella. Nueva Écija, La Laguna, Batangas, Zambales, Bataán, Cavite. Cada uno de estos nombres representaba un triunfo en la acción del ejército. Pero el mal era generalizado y esos resultados no eran sino puros espejismos. Para empeorar las cosas, el 11 de enero del 97 se sublevaron en las Marianas algunos confinados, que fueron reducidos y diezmados, mientras, en Manila, voluntarios visallos gritaban con entusiasmo: ¡vivan las Filipinas por España! ¡Mueran los tagalos insurrectos! Paralelamente, en Luzón se alistaban 3.000 indígenas voluntarios. Los éxitos iniciales de Polavieja parecían señalar la reconducción del conflicto, sobre todo para aquellos que estaban gestando el final que inexorablemente debía llegar. Pero lo que convenía era controlar al pueblo y por ello, con mucha frecuencia, anunciaba el gobierno el inminente final de las sublevaciones en curso: Cuba y Filipinas, siendo que en este caso puso incluso fecha. El 12 de abril del 97 anunció el gobierno que la situación estaba totalmente controlada y todo como consecuencia del resultado de la sublevación de Joló, de 9 de abril, que el nuevo capitán general Fernando Primo de Rivera, que tomó posesión el 23 de abril, cortó con 6 fusilamientos.
El gobierno envió a Filipinas para sofocar la insurrección 15 batallones de cazadores expedicionarios. Así, en 1898 las fuerzas totales destacadas alcanzaron los 43.656 hombres, con las que tenían controlado el territorio. Y nada más. Y es que en Filipinas tampoco se había previsto nada para la guerra internacional que desde hacía décadas se estaba anunciando. No había en las islas fortalezas, buques de combate, torpedos, cañones modernos, ni nada que pudiese ser utilizado para la defensa. La imprevisión era tan generalizada que ni tan siquiera en la importante isla de Luzón había fuerzas militares instaladas. Y sin embargo, el gobierno era plenamente consciente de la situación. Tan es así que con fecha 3 de septiembre del 97, el ministro de Ultramar cursaba una orden al capitán general para que tomase medidas en previsión de una guerra con los Estados Unidos. Con ese comunicado parece que el gobierno se liberaba de responsabilidades, ya que había puesto al tanto del asunto al capitán general. Pero no hizo nada más. Como tampoco hizo nada más el nuevo capitán general, que mostró más interés en salir airoso de la sublevación de Joló que en buscar y exigir soluciones ante el aviso del ministro de Ultramar cuando el 20 de enero siguiente el agregado naval español en Washington informaba que las Filipinas serían la primera posesión española atacada por el ejército norteamericano en caso de iniciarse las hostilidades. En la política aplicada de recabar los pequeños éxitos que garantizasen el relumbrón individual y etéreo, Primo de Rivera lucía como éxito la victoria sobre los insurgentes, que se realizaba sin obstáculos, con el apoyo añadido de las provincias no tagalas y con el esfuerzo de unidades de voluntarios peninsulares y filipinos. Pero la falta de confianza o de interés por capturar a los jefes de la revuelta ralentizaba las operaciones. La captura de Biaknabató quedaba señalada como el final de una acción que inevitablemente debía acabar en victoria y que finalmente se llevaría a cabo, aunque el resultado no fuese todo lo conveniente que el caso merecía. Y es que si en Filipinas estaba controlada la sublevación, la situación general de España se estaba acelerando. La evidencia de una guerra con los Estados Unidos y la evidencia de que Filipinas era el objetivo principal del enemigo era criminalmente obviada. Y Primo de Rivera debía ser consciente que el asesinato de Cánovas era el principio del fin de una etapa en la que las consecuencias debían ser dramáticas y él debía salir airoso. Como consecuencia, y con la excusa del asesinato de Cánovas, Primo de Rivera presentó su dimisión el 5 de octubre al tiempo que planteaba lo que presentaba como solución definitiva a todos los problemas y que finalmente solo serviría para un estéril protagonismo, el que sería conocido como el Pacto de Biaknabató, por el que se ponía fin a la revuelta mediante una operación fraudulenta por la que los jefes revoltosos presentaban mediante un soborno la rendición. El teatro daría paso a una nueva escena que por supuesto sería aceptada por el gobierno. En cumplimiento del libreto, Primo de Rivera enviaría al gobierno el siguiente telegrama. Al cumplir el plazo dado, Gaceta de 28 de noviembre para tomar medidas de rigor al comenzar guerra activa. Se me presentan en comisión del enemigo para rendirse, sin pretender reformas, los hermanos Aguinaldo, Llanera y Gobierno de la titulada República con sus partidarios y armas, pidiendo solo perdón para sus vidas y recurso para emigrar. Un final lógico a la actuación del capitán general que, si 7 meses antes parecía haber empezado con nuevos bríos, se vio culminada con un esperpento. El 15 de noviembre del 97 había llevado a efecto el plan propuesto al gobierno el 7 de octubre anterior. Se firmó el Pacto de Biaknabató, cuyo resultado inicial fue el cuerpo del telegrama referido. Como consecuencia inicial del pacto, el 13 de diciembre partió para Hong Kong Emilio Aguinaldo, quedando sublevados en Filipinas los guerrilleros Macabulos, Solimán y Manalán, y el comunicado del ministro de Ultramar relativo a la amenaza ausense, archivado. El Pacto de Biaknabató acabó siendo un esperpento que el 16 de diciembre del 97 se anunciaba como un gran triunfo del gobierno y de la monarquía que supuestamente alcanzaban la tan deseada pacificación de las Filipinas, lo que sirvió de justificación y principalmente periodística que permitió la emisión de aventurados juicios que se adornaban señalando que ese día puede calificarse de memorable y venturoso para España porque en él se puso término a la lucha que la nación sostenía en el archipiélago filipino. Nada más alejado de la realidad, que sí era señalada por algunos directamente implicados en la situación y que afirmaban que la paz firmada en Biaknabató
no había sido sino una forma más o menos vistosa de satisfacer egoísmos personales, que en último resultado no conducían a nada práctico. Y es que la opinión de los soldados que estaban viviendo la realidad de la revuelta filipina no coincidía con los criterios del gobierno ni con los de Primo de Rivera. Al respecto, se tenía la sensación de que eso de la presentación de aguinaldo es una combinación del general para ir a España de modo más o menos honroso. Pero me parece que como no se marche pronto, esta gente no es de la que espera mucho tiempo. Y entonces ten por seguro que volvemos a tener jaleo para rato. Eso lo decía un soldado del momento. Mientras tanto, el teatro seguía combinando con la realidad. Y mientras se festejaba en Manila el pacto, en Nueva Écija, en Bulacán, en Batangas y en otras provincias era una temeridad ir solo por los caminos de unos pueblos a otros, porque de continuo se recibían noticias de asaltos, robos y asesinatos cometidos en dichos puntos, por los que hasta entonces habíamos llamado insurrectos y que después de firmada la paz se llamaron, porque así le parecía al capitán general, tulisanes, malhechores, gente de mal vivir. Al final, nada se había resuelto, pues Primo de Rivera, en vez de extinguir la insurrección, la aplazó. Y el pacto de Biagnabató solo sirvió para dar nuevos bríos a la insurrección, al resultar que por el mismo los traidores quedaban reconocidos como parte beligerante, con lo que quedaron revestidos de prestigio para reiniciar un nuevo levantamiento que serviría para apoyar la agresión usense anunciada, al tiempo que Manila contaba para su defensa con 6 batallones de infantería y 8.000 voluntarios. En consonancia con lo que sobre el terreno denunciaba Ría, tras la marcha de Aguinaldo a Hong Kong el día 14 de marzo del 98, se produjo una nueva sublevación, esta vez apoyada militarmente por los Estados Unidos, que el día 2 de marzo, mes y medio antes de la declaración de guerra y 6 meses después de la comunicación ministerial relativa a la cantada agresión usense sobre Filipinas, se había situado en Hong Kong y los periódicos de Madrid decían, al reproducir la noticia, que la estancia de la escuadra norteamericana en Hong Kong era motivo en Londres de impresiones pesimistas, algo que no alarmó al gobierno español, que mientras tanto estaba orquestando el desastre. No se trataba de un alarde, pues el día 8 del mismo mes una escuadra volante usense se disponía a dar caza a todo mercante español que surcase la zona. Nada hizo el gobierno español al respecto. Pero Inglaterra debía tener algo más que impresiones pesimistas, ya que era la principal interesada en llevar a cabo la mutilación de España. La razón de esa afirmación la aclaraba en su momento el teniente X de la Armada Francesa, testigo de los acontecimientos de Cavite, que el 15 de agosto del 98 publicaba en la Revue de París un artículo con el título La guerra en Filipinas, en el que afirmaba lo siguiente. Antes de zarpar de Hong Kong, los americanos embarcaron artilleros ingleses, desertores de la Armada Británica. Así se explica la seguridad del tiro americano en el combate de Cavite. Sus piezas estaban dirigidas por E. Hackett. A cada desertor se le sedujo mediante un sueldo de $500 al mes, como si fuera un almirante. Me resisto aún a creerlo. La insolencia de estos procederes sajones es demasiada, pero la historia no rechaza lo inverosímil. Los ingleses y norteamericanos entre sí son como los bávaros y los prusianos. Se odian, pero son de la misma familia y se entienden contra los demás. Los norteamericanos, el día mismo que hicieron la paz con Inglaterra, hace más de un siglo, estaban dispuestos a ayudarles para arrojar a los franceses de Canadá, si lo hubiesen necesitado los ingleses. Es preciso cerciorarse de si el hecho es cierto. Inglaterra no protestará, puesto que han sido los Estados Unidos los que llevaron esos marineros. A mi juicio, el cónsul Wildan ha manejado los hilos principales de la empresa americana en el mar de la China. Él es quien la dirige, quien merece estatuas, y teniéndolas se honrará en él a la marina, pues el cónsul Wildan es un antiguo oficial de la escuadra norteamericana. En esos momentos se organizaba una armada que al mando del almirante Cervera era enviada a la muerte y al desguace. De nada sirvieron las quejas y las propuestas del almirante, que conscientemente y en exacerbado concepto del deber no supo distinguir entre los intereses de la patria y los intereses de un gobierno que estaba sirviendo al dictado de los enemigos de la patria.
Apenas partió para las Antillas la mediocre armada de Cervera, el gobierno organizó otra procesión de barcos de desguace dirigida a Filipinas, pero con tanta visión que nunca llegaría a su destino. Esta armada, conocida como Armada de Reserva y comandada por el general Cámara, constaba de 8 unidades que en su conjunto fue calificada de basura por el cónsul de los Estados Unidos en Port Said. Pero los intereses de los anglosajones exigían que sus agentes en España ocultasen esa realidad al pueblo. La derrota debía ser absoluta. Tal vez por eso la prensa española proclamaba que una tercera y formidable escuadra estaba lista para partir. Estaría compuesta por las naves Vitoria, Numancia, Alfonso XIII, Princesa de Asturias, Cataluña, Puerto Rico, Cardenal Cisneros, Lepanto, Puigcerdá, Crucero Auxiliar Meteoro, Cazatorpedero Destructor, Torpedero Barceló y Retamoso, el Transporte General Valdés, los transatlánticos armados en guerra León XIII y Montserrat, y 3 hermosos acorazados de 9.000, 7.500 y 4.235 toneladas que se habían adquirido recientemente. Todo, absolutamente todo, literalmente mentira. Como mentira era la noticia que los periódicos publicaban el 19 de abril que aseguraban que España tenía más fuerza naval que los Estados Unidos. Como mentira era la información del ministro de Marina, quien en las Cortes del día 20 del mismo mes explicaba dónde podría abastecerse la flota de carbón y de víveres. Y en medio de esta retahíla de mentiras, una única verdad. Estados Unidos declaraba la guerra el 25 de abril, con efectos retroactivos al día 21. ¿Y qué hizo el gobierno que supuestamente defendía los intereses de España? Por lo visto, ni tan siquiera comunicar esa situación a quienes más interesados estaban en el asunto, ya que el 20 de junio del 98 llegó al puerto de San Luis de Apra, en Guam, una escuadra ausense formada por un crucero de la Marina, el Charleston, bajo la comandancia del capitán Henry Glass, y 3 transportes, el Australia, City of Pekín y City of Sydney, bajo la comandancia del general Anderson. Dispararon en diversas ocasiones. Los españoles, confiados en que la inoperatividad del gobierno se debía a una actitud honesta, creyeron que se trataba de un aviso de saludo, por lo que se organizó una comisión de recibimiento. Pero cuando el teniente Francisco García Gutiérrez y el médico castrense José Romero fueron a recibirlos, los norteamericanos comunicaron que ambas naciones estaban en guerra y que habían arribado para ocupar las Marianas. El gobernador político-militar Juan Marina y otros cargos fueron hechos presos y conducidos a Charleston, y Henry Glass izó la bandera ausense. En ese momento, cuando desde el 9 de abril había asumido el mando militar Basilio Augustín, las fuerzas españolas diseminadas por todo el archipiélago filipino se componían de pequeñas guarniciones incapaces de llevar a término una acción de envergadura, como incapaces de agruparse para converger con rapidez y orden sobre ningún punto de interés. Pero si incomprensible es la desorganización, el asunto de Guam resulta todavía más incomprensible si tenemos en cuenta lo acaecido casi 2 meses antes. El 1 de mayo del 98 la flota ausense estaba frente a Manila, desde donde las baterías de costa cañonearon sin ningún éxito al mantenerse los invasores a distancia prudente. Finalmente, Dewey venció a la escuadra española comandada por el almirante Patricio Montojo en la batalla de Cavite. Desde el hundimiento del Maine, el 15 de febrero, el almirante Dewey se había preparado en Hong Kong y se hallaba listo para entrar en combate. Contaba con 6 buques que desplazaban 19.000 toneladas, armados con 87 cañones largos y 46 pequeños. Los 7 buques españoles no llegaban a las 12.000 toneladas y contaban con 42 cañones de calibre medio y 53 más pequeños. Los usenses contaban con mayor poder destructivo, mejor blindaje y barcos más rápidos y maniobrables. Y sin embargo, nadie consideraba que la resistencia fuese imposible. La potencia de las 2 escuadras era nominalmente similar, con ligera ventaja usense, si no hubiese sido porque los barcos españoles estaban en reparación mientras los usenses estaban totalmente operativos. La escuadra española se componía de 7 unidades, de las cuales el Castilla y el Antonio de Ulloa tenían velocidad 0. Eran de madera y no podían mover la máquina. El Marqués del Duero se servía de cañones de avancarga, y la velocidad máxima que alcanzaban las unidades en uso llegaba a los 10 nudos, mientras la armada usense contaba con 6 unidades, de las que una alcanzaba los 12 y el resto iba de los 16 a los 19 nudos. Lo primero que destaca al comparar estas 2 escuadras para el estudio del desastre de Cavite es que todos los buques usenses eran modernos y en perfecto estado de combate, mientras que los buques españoles no podía decirse exactamente lo mismo. El Castilla tenía algunas vías de agua,
que obligaban a la tripulación a trabajar incesantemente en las bombas de achique. El don Antonio de Ulloa estaba con las máquinas inutilizadas y el don Juan de Austria y el marqués del Duero solo disponían de un cañón cada uno en estado de prestar servicio. Ha de añadirse que de los buques españoles solo dos tenían alguna protección, el Isla de Luzón y el Isla de Oda, pero solo en la cubierta. Además, todos los buques norteamericanos eran de acero, mientras que los españoles solo eran de acero el Isla de Luzón y el Isla de Cuba. El casco de los demás era de hierro y el de Castilla de madera. No era esa la única desventaja. Supuestamente España tenía ventaja al encontrarse en tierra propia, pero eso solo era una suposición, ya que a pesar de la tensión sufrida en las últimas décadas, no solo no se había atendido a la modernización de la Armada, no solo se había desechado la que hubiese sido una arma definitiva, el submarino, sino que ni tan siquiera se habían atendido otros inventos españoles como el destructor de Villaamil o la mina de Joaquín Bustamante, como tampoco se habían acondicionado las defensas de la costa ante la creciente tensión vivida en las últimas décadas, siendo que la base naval de Cavite no tenía prácticamente ninguna defensa. La artillería de costa, salvedad hecha de 5 cañones Hontoria de 150 milímetros, con los que contaba puntas Angley, no había defensa digna de mención, no había torpedos, no había instaladas minas, a pesar de ser español y de esos tiempos quien modernizó considerablemente este arma. Sí había cañones de avancarga que en el siglo XVII fueron de utilidad. El almirante de la flota española, Florencio Montojo, el mismo que en 1890 formase parte del equipo que ninguneó el submarino de Peral, efectuó unas tácticas que a un inexperto en cuestiones militares, como es el caso, puede resultar incomprensibles. Sin embargo, el almirante Montojo manifestó que, en virtud del plan aprobado por el general Primo de Rivera, 6 baterías defendían las 2 bocas de entrada a la bahía de Manila, compuestas cada batería de 3 cañones de los desmontados de los barcos en reparación, y que para el combate naval solo dispone de 4 barcos viejos y en malas condiciones. Por el general Jáudenes, segundo cabo, se manifestó tener preparadas tropas para rechazar cualquier ataque en la línea de bloqueos y cualquier desembarco de tropas americanas, pero contando con pocos hombres para atender a tanta cosa. Cavite es una ciudad amurallada situada en la bahía de Manila. Su puerto, construido en un istmo estrecho que se extiende hacia el este y se adentra en la bahía, tiene excelentes condiciones de abrigo. En Filipinas, la escuadra española estaba compuesta por 7 cañoneras con cañones de 120 milímetros y 2 barcos destartalados, el Castilla y el Antonio de Ulloa, ya hemos citado. Con esta escuadra Montojo hizo frente a la escuadra usense, compuesta de 4 modernos cruceros armados con cañones de 203 milímetros y de 2 cañoneras con cañones de 152 milímetros. Teniendo en cuenta esas situaciones, todo indicaba que la actuación prudente consistiría en evitar la batalla naval, forzando el acercamiento a las unidades enemigas y no malgastando munición en unos disparos de cuyo alcance estaba a salvo la armada invasora. Pero no fue esta la actuación del general Agustín, que completó la actuación llevada en el mar por el almirante Montojo. Si éste en el mar actuó de forma contraria a lo que los medios a su alcance le permitían, en tierra hizo lo mismo Agustín, desperdigando en unidades inoperativas un ejército que, concentrado en Manila, hubiese podido realizar su función con posibilidades de algún éxito. La situación en que quedaban los destacamentos de provincias, dicen todos los testimonios, era angustiosa. Algunos de ellos sin medio alguno de lucha, pues el pueblo no estaba convenientemente fortificado, ni había hombres suficientes para la defensa, ni municiones, ni víveres. En algunas poblaciones se habían atrincherado los fuertes que ocupaban la fuerza militar, pero en cambio esta era en su mayor parte indígena, complicada en el movimiento revolucionario general y por consiguiente la tropa peninsular se hallaba comprometida a su lado. Si la actuación en las Antillas resultó inexplicable, inexplicable resultó también en Filipinas. Nadie, experto e inexperto, se explica cómo no se dio a los destacamentos órdenes preventivas para que pudieran replegarse en determinadas circunstancias. Los más bien pensantes achacaban esta actuación a la imprevisión. Pero esta imprevisión había producido en 15 días los siguientes resultados, según carta del abogado separatista Felipe Buencamino a Pedro Paterno. En menos de 15 días tenemos 3.500 prisioneros españoles en nuestro poder, de los cuales hay un general de brigada, el señor Peña, 2 coroneles, varios tenientes coroneles, otros jefes y oficiales,
además de los gobernadores de Bataán y Batangas, los empleados de estas provincias y sus familias. Pero esta imprevisión, a la luz de la historia crítica, se nos revela con alguna posibilidad de traición, que además se veía agravada por el resultado de las iniciativas tomadas por el mando militar, que, como hemos visto en otro lugar, daba cancha y armamento a los separatistas. La política de buenismo aplicada daba pie a que la confianza de los elementos separatistas se impusiese, generando con ello el derrotismo en aquellos que creían todavía en el destino universal de la patria. Con este clima, creado artificialmente, hubo miembros del ejército español que se pasaron al enemigo. Hubo pequeños destacamentos como el de Biacnabató y el de Balinac que se entregaron sin disparar un tiro. Hubo destacamentos como el de Benguet, Cervantes y Bontoc que lucharon hasta consumir el repuesto que tenían de víveres y municiones, y alguno, como el de Valer, que llevó el heroísmo a extremos dignos de toda suerte de elogios. Pero esa política de buenismo no se limitaba a los soldados, sino que inundaba todo el espíritu nacional. El mismo Damián Isern, que se esfuerza en señalar el origen filipino de los capitanes del ejército que desertaron, que no de otros grados, no duda en señalar poco después que hubo comerciantes peninsulares en Bamban que se ofrecieron a los insurrectos apenas el general Monet abandonó a San Fernando de la Pampanga. Hubo médicos titulares españoles, excepciones de la regla, que se adhirieron a la sublevación, así que la vieron triunfante. Hubo gobernadores civiles que asistieron con sus familias a las fiestas y tomaron parte en los bailes con que los jefes insurrectos celebraban su triunfo sobre las armas españolas. Hubo funcionarios públicos que en cuanto vieron a los tagalos camino del triunfo, colocaron la escarapela tricolor en su sombrero y se pusieron al servicio de aquellos. Hubo hijos de un título de Castilla que en el ataque de la población en que residían por las fuerzas del cabecilla Macabulos, estuvieron con los rebeldes contra nuestros soldados, y un título de Castilla, padre de aquellos hijos, que abandonó el pueblo antes del ataque, sabiendo que éste iba a intentarse sin comunicarlo a las autoridades ni a la colonia peninsular. Acababa de obtener de nuestro gobierno un ascenso de 2.000 reales en su carrera de funcionario público. Podrían citarse, por desgracia, no pocos casos tan elocuentes como los que se acaban de indicar. No se trataba así de un movimiento que se circunscribiese a las expectativas de una ideología liberadora, sino bien al contrario, de un movimiento egoísta, mercantilista, que no conocía de libertad sino los principios contrarios a lo que históricamente ha significado España. Se pretendía disociar lo filipino de lo hispánico, representando lo hispánico los principios humanistas y lo filipino, nada. Porque frente a lo hispánico lo único que imperaba era el mercantilismo británico. Los analistas del momento, por presión, se negaban a comprender que lo determinante en el separatismo no era el ser natural de Filipinas o ser nacido en otro lugar de las Españas, del mismo modo que se negaban a comprender que la actuación del gobierno, que lógicamente no podían comprender, se debiese a la traición a la patria. Pero vista esta actuación, vista la actuación llevada con relación al submarino, que inequívocamente era el resorte que hubiese garantizado la independencia de España, no cabe duda que esos analistas eran víctimas de la candidez o del miedo a las represalias. En ese mismo orden, víctima de la candidez o del miedo o de la complicidad, el general Augustín, contrariando el arte de la guerra, desperdigó al ejército de tierra en unidades inoperativas, y el almirante Montojo, contrariando también el arte de la guerra, presentó batalla en alta mar sin que la batería de costa pudiese prestar apoyo, lo que significó la aniquilación de la Armada española. A pesar de todo, y merced al espíritu combativo de las tropas españolas, que ajenas a los cambalaches se obstinaban en el cumplimiento de su deber, tras un primer ataque, Dewey ordenó la retirada al ver los escasos resultados, aprovechando esta pequeña tregua para dar de comer a sus cansadas dotaciones. La situación se tornaba preocupante para el almirante usense, haciéndole reflexionar sobre el hecho de que, a pesar de haber consumido la mitad de sus municiones, no había conseguido, sin embargo, hundir ningún buque español. Pero se reanudó el ataque desde una distancia a la que no tenía alcance la artillería de costa española, que se vio obligada a soportar el fuego enemigo sin tener capacidad de respuesta al faltarles potencia para alcanzar las naves enemigas. Y dio comienzo a la batalla naval. Al llegar a unos 5.000 metros,
los Baltimore y Boston rompieron el fuego sobre el Christina, que en poco tiempo quedó incendiado, con varias piezas inutilizadas y una enorme cantidad de bajas. A pesar de ello, trató de abordar al Olympia, pero antes de llegar a conseguirlo quedaron inutilizadas sus calderas y sus cañones fuera de servicio. El almirante cambió entonces su insignia al Isla de Cuba, mientras el Christina se hundía con 41 muertos, entre ellos su comandante Luis Cadarso, y 210 heridos, lo que representaba un 75% de bajas. Los demás buques fueron siguiendo poco a poco la misma suerte. El Castilla combatió 2 horas hasta que se hundió ardiendo. Al Ulloa le sucedió lo mismo. El resto lo haría Patricio Montojo, que dio por perdido el combate y ordenó el abandono de los buques, tras lo cual Dewey reanudó el combate. Ante esta situación no faltaba quien salva el honor de Montojo, señalando que habida cuenta de la situación en la que Montojo no tenía la más mínima culpa y de la que iba a ser la víctima, su decisión fue irreprochable desde el punto de vista militar, puesto que contaba con un único cañón de 150 milímetros en punta Sangley, con otros 4 del mismo calibre en el Castilla, que era tan inamovible como la punta Sangley, y con los 2 de 120 en el Ulloa, que tampoco podía moverse, y como la velocidad de las demás unidades era notablemente inferior a la del enemigo, toda su posible maniobra de combate consistía en concentrarse al lado de punta Sangley, esperar allí la llegada del enemigo y combatir hasta que materialmente se deshiciesen sus pobres cañoneros. ¿Qué más podía hacer y quién hubiera podido hacer algo más? Al amanecer del día 1 de mayo de 1898, la escuadra de Dewey, formada en línea de fila, el Olympia, Baltimore, Petrel, Raleigh, Concord, Boston, entró por la boca grande de la bahía de Manila, entre Corregidor y el Fraile, y se dirigió a Manila. La batería de punta Sangley hizo fuego cuando pudo, y entonces los americanos viraron hacia Cavite, donde esperaban en línea de fuerza adentro y parados los Christina, insignia de Montojo, el Castilla, el Cuba, Luzón, Ulloa, Austria y Duero. Parece evidente que la actuación no fue la adecuada. Volvemos a preguntarnos por qué el mando militar actuó tan en contra de las necesidades del momento. Esa misma pregunta la hacía también un militar, Carlos Ría Baja, testigo personal de la situación. ¿Por qué los buques nuestros no se pusieron al abrigo de nuestras baterías de Manila y de Cavite? Tampoco se sabe. Lo que de modo positivo puedo asegurar, dice Ría, es que Montojo obró del mejor modo posible para perder los barcos, no adoptando las medidas convenientes y dejándose engañar en último resultado por el ardid que pusieron en práctica los americanos para ver si caía en el garlito, como suele decirse. Pero es que, después de todo, después de haber presentado una batalla que debía haberse desviado a la costa, dada la evidente desproporción de fuerzas navales, después de haber sufrido una evidente derrota, esta fue magnificada, no por la acción de guerra de los buques usenses, sino por la acción premeditada del mando militar que debía defender la españolidad. Y es que, lo peor de la tragedia es que los buques españoles, marcadamente inferiores en potencia de combate, no fueron hundidos por el enemigo. La derrota fue magnificada por la acción del propio mando español, pues si es cierto que los 2 buques mejor dotados de la Armada Española acabaron consumidos por los incendios provocados en la batalla, no es menos cierto que eso pudo suceder porque fueron abandonados, sin atender acciones contra esos incendios. Pero es que el resto de la flota fue hundida por sus propios tripulantes, que no llegaron a presentar combate. Finalmente, las bajas para ambas partes fueron las siguientes. De 1.965 españoles, 167 muertos y 214 heridos. De 1.734 gringos, 9 heridos. Este desastre tuvo una consecuencia subsiguiente en la península. El manifiesto als catalans, redactado por Enric Prat de la Riba, que no se pudo hacer público hasta julio del 98. Pero, siguiendo con las acciones militares, misteriosamente, tras el desastre de Cavite, se ordenó abandonar la principal línea de defensa de Manila, que sufrió 105 días de bloqueo y 75 de asedio. Ya hemos señalado que los movimientos de tropas en tierra eran, como mínimo, tan torpes como los desarrollados en el mar. El asedio comenzó el 1 de junio.
El total de las fuerzas españolas que guarnecían la ciudad era de unos 6.500 a 7.000 hombres, buena parte de ellos nativos, con la misión de proteger un perímetro de unos 15 kilómetros en el que se encontraban refugiadas unas 70.000 personas. Las tropas tagalas sitiaban Manila por tierra el 1 de junio, sitio que se había visto facilitado y completado por la flota ausense que comandaba por Dewey, tenía bloqueada la bahía de Manila desde el 1 de mayo. El asedio duraría 105 días, hasta el 14 de agosto del 98. Pero lo que llama poderosamente la atención no es el bloqueo a que se vio sometida Manila, sino las órdenes y la actuación del mando militar español en relación a ese hecho. El día 5 de junio del año de tristes recuerdos para España de 1898, la columna que mandaba el coronel don Victoriano Pintos abandonó de orden superior, con auxilio de la columna al mando del señor Hernández, según texto original que obra en poder de dicho coronel, la línea del Zapote, la línea más importante para impedir la invasión de la provincia de Manila por los insurrectos de la de Cavite. Señala Isern. Las fuerzas que defendían Manila escasamente pasaban de 10.000 hombres, las 3/4 partes peninsulares. Estas unidades se enfrentarán al cuerpo expedicionario usense de Filipinas, formado por más de 12.000 unidades, más del doble de las que, en estimación del almirante Dewey, eran necesarias para ocupar Manila, y que estaban organizadas como sigue: 3 regimientos de infantería del ejército regular con 3 batallones y 12 compañías de 106 hombres. 14 regimientos de voluntarios de infantería, respondiendo a su concepto de considerar el mantenimiento de un fuerte ejército permanente como perjudicial a la prosperidad y peligroso para la libertad civil. Estados Unidos prefería la llamada de milicianos voluntarios y la utilización de las unidades de la Guardia Nacional. 3 batallones independientes, 4 escuadrones de caballería, 2 baterías de campaña y 6 a pie del ejército regular, 5 baterías de campaña y 1 a pie de la milicia, y 1 compañía de ingenieros. A esta fuerza invasora se sumaba por tierra el asedio de los insurgentes filipinos, que merced a la ayuda ausense se congregaron en número no inferior a 30.000 combatientes, pertrechados con armamento moderno, incluyendo cañones y abundante munición. Todo parecía cumplir un negro guión. Demasiadas coincidencias confluían para estimar que se trataba de un desastre no orquestado. A estas alturas de la situación y para redondear la operación, la chatarra comandada por el general Cámara había llegado al canal de Suez, donde fue retenida mientras no pagase el preceptivo peaje. Finalmente, el 29 de junio del 98, 2 meses después del desastre de Cavite, el gobierno autorizó el pago de los 300.000 francos que eran necesarios para que se permitiese el paso de la escuadra de Cámara por el canal de Suez. A 3 de julio era destruida la Armada de Cervera en Santiago de Cuba. El día 7, el crucero usense Philadelphia había zarpado para tomar posesión oficial de Hawái, y el 18, el mando militar en Filipinas, cumpliendo más como corresponsal de guerra que como responsable de la misma, cursaba un comunicado al ministro de la Guerra en el que decía: «Ha llegado segunda expedición tropas americanas y me anuncian bombardeo inmediato. Ataque esta plaza antes que llegue nuestra escuadra, que urge se presente si se trata de salvar esta situación. Sigo sosteniendo línea exterior rechazando duros y continuados ataques insurrectos, pero si americanos desembarcan carezco de tropas para impedirlo. Si americanos siguen auxiliando insurrectos en actual ataque, considero imposible conservar esta plaza. Regreso, escuadra y refuerzos implica renuncia a conservar la soberanía. Comprenda, gobierno, la situación en que me deja, cuya responsabilidad no puedo aceptar». Eso decía. La respuesta del ministro no se hizo esperar. El día 21 de julio, con el concurso del cónsul en Hong Kong, el ministro de la Guerra informaba al general Augustín: «Se apresuran negociaciones de paz y acordar en breve el armisticio. Como preliminar de aquellas interesa que vuestra excelencia siga manteniendo a todo trance soberanía en la plaza con la entereza y decisión que lo está haciendo, pues en ello se estriba gran parte solución favorable en negociaciones». El día 25, el general Augustín vuelve a cablear a Madrid: «Manila lleva 3 meses estrecho bloqueo y 2 de bloqueo y cerco por insurrectos. Todos admiran
resista tanto tiempo sin auxilios con solo defensas improvisadas, pero se agotan subsistencias aunque se hizo posible aprovisionamiento. Guarnición disminuye por bajas naturales y solo por valor, buen espíritu, sufrimiento tropas y continuos trabajos defensa, he podido hasta ahora contener y rechazar enemigo y sus proposiciones de capitulación. Con la escuadra y refuerzo que esperaba, roto bloqueo hubiera podido prolongar resistencia. Su regreso producirá fatal efecto elemento español que se considera abandonado y animará insurrectos. Urge, si hay negociaciones paz, venga enseguida armisticio para evitarlo y poder sostenerme en ella según deseo gobierno, pues solo tendré que contener a insurrectos. Estos han cortado el agua a población. Se utilizarán aljibes. Ese es el telegrama del general Agustín. El 7 de agosto comienza el ataque usense a Manila, que capitularía finalmente el día 13, después del acuerdo de paz de París del día 12. Las medidas tomadas por el general Agustín eran indicativas del final que se venía anunciando. Así, el 11 de agosto se dio la orden de no hacer fuego sobre el enemigo aunque fuesen atacadas por este. Y hubo más. Se prohibía que ninguna batería apoyase a otra que se viese atacada. Y más. Se prohibió a las tropas de infantería y las unidades de artillería impedir que los sitiadores tagalos progresasen en su labor de abrir trincheras en torno a Manila. Hubo mandos que se vieron condenados a arrestos por haber ordenado disparar sobre las tropas usenses que abrían trincheras sobre el fuerte San Antonio Abad, que se ordenó evacuar, con lo que se dejaba expedito el avance del enemigo. En la misma Manila se permitía a los chinos transportar suministros varios a los sitiadores. Se sabe que en la Junta de Generales para la rendición de Manila hubo quienes protestaron de la arenga, afirmando que si bien las defensas eran defectuosas, se estaba en la obligación de resistir hasta consumir la última ración y las postreras municiones. Se sabe todo esto, y mucho más, que no puede referirse por falta de pruebas, y no se sabe que se haya instruido de veras ningún expediente para averiguar, por ejemplo, quién o quiénes daban pases para llevar a los sitiadores las provisiones que hacían falta en Manila. Eso lo decía Isern también en aquellos justos momentos. Las dudas razonables que provocaba el conocimiento de los hechos no tienen en este caso concreto más referencia que las quejas de quienes no querían participar en la componenda. En estos hechos concretos, así, tan solo podemos referirnos a fuentes poco firmes en las que se puede tener mayor o menor fe, fuentes que no aclaran sino que tan solo dan pie a la discusión. No obstante, parece interesante que sean referidas, ya que, sin entrar a tomar partido por ellas, tienen posibilidad de ser ciertas si atendemos al contexto general de la situación, a la actuación llevada por los máximos protagonistas de la tragedia. Dejando así en entredicho lo que podemos calificar la guinda del pastel, pero teniendo muy presentes los datos que avalan las componendas que veníamos señalando, el 13 de agosto capituló la plaza de Manila ante las fuerzas mandadas por el general Merritt. La capitulación se hizo, dijeron, con todos los honores de la guerra y la firmó el general Jóvenes, gobernador militar de Manila, que desoyó los comunicados que le pedían resistir unos días más a fin de tener más fuerza en las negociaciones de paz. La noticia de la rendición no llegó a Madrid hasta el día 25. Las tropas españolas en Filipinas acababan rindiéndose sin presentar batalla, y el costo humano, al menos, fue muy reducido. Las bajas en Filipinas fueron notablemente inferiores a las de Cuba. Allí murió un 30% del contingente. En Filipinas algo menos de 200 hombres en combate y poco más de 3.000 por enfermedad. Esta cifra coincide con el 10% de bajas considerando habitual en el trópico por los ejércitos europeos del siglo XIX e indica la poca entidad de los combates librados. A la vista de este detalle de acontecimientos, ¿fue Manila, en efecto, la escena final de una intriga política? Los usenses lo habían proclamado. Se había convenido entre las autoridades españolas y el general Merritt que Manila capitularía cuando las tropas norteamericanas fueran lo bastante numerosas para contener a los insurrectos y evitar los excesos después de la rendición. Con este extremo conocido, las dudas razonables referidas al
más arriba, parece que pueden llegar a ser desechadas. Pero el pueblo español nada tiene que ver con los gobiernos y con la monarquía que llevaban a cabo estas tropelías. Y ese pueblo, en la creencia de actuar de acuerdo con esas autoridades, aceptaba sumiso la deplorable actuación de aquellos que ya estaban tratando la venta a cambio de dinero contante y sonante de lo que quedaba de España. Ese pueblo, vendido de antemano, aún tenía el vigor de actuar virilmente, y ese pueblo, personificado el 15 de octubre del 98 en las autoridades de Guam, emitió el siguiente comunicado. Los que suscriben, habitantes de Agaña, isla de Oaxaca, capital de las Islas Marianas, y testigos presenciales de todo lo acaecido en dicho punto desde el día 20 de junio próximo pasado hasta el día de la fecha, atestiguan por medio del presente los hechos que se expresan a continuación. Ignorándose por completo en esta capital la declaración y existencia de la guerra entre España y los Estados Unidos de la América del Norte, en virtud de la escasez de comunicaciones de las Islas Marianas con la capital del archipiélago filipino y con todo el resto del mundo, presentáronse en la mañana del 20 de junio último en esta de Oaxaca 4 barcos norteamericanos de gran porte, uno de ellos el crucero de guerra Charleston, que fondearon en el puerto de San Luis de Apra, único habilitado en la isla para dicho objeto. Con el fin de cumplir las formalidades de rúbrica en estos casos, pasaron a bordo de este último buque los encargados de las visitas de guerra y sanitaria, y allí fueron enterados, con la sorpresa consiguiente, no sólo de la ruptura de hostilidades entre los dos países citados, sino del objeto de aquella escuadra, cumpliendo las órdenes del gobierno de Washington, traía a Marianas el de tomar posesión de estas islas, para lo cual el jefe de la expedición, comandante de crucero, quería hablar inmediatamente con el gobernador de aquellas. En la mañana siguiente, día 21 de junio citado, y después de una corta entrevista convenida desde el día anterior, recibió el señor gobernador político-militar, teniente coronel de infantería, don Juan Marina y Vega, la intimación de la rendición de la isla en el término de media hora, así como la de toda persona de carácter militar al servicio de España residente en aquella. En vista de los medios de defensa que se poseían, que estaban reducidos, puede decirse al destacamento de 54 soldados peninsulares de infantería de marina, así como de la inmensa superioridad numérica del enemigo, que en los 3 grandes transportes, a más de potentes medios de guerra de todo género, venían conduciendo una división del ejército de los Estados Unidos, y en atención, en fin, a la imposibilidad absoluta de hacer algo eficaz en la defensa, el señor gobernador político-militar se vio en la necesidad de rendir la isla, siendo hecho prisionero en unión de los demás individuos militares de la pequeña guarnición, y que eran el capitán del puerto, el secretario del gobierno, el médico militar y los 2 oficiales del destacamento, que con los 54 soldados de este fueron todos llevados a bordo del crucero después de entregar las armas y con 4 banderas nacionales pertenecientes a los distintos centros de la ciudad, las cuales fueron también exigidas por el enemigo. Después de acaecido esto, limitáronse los americanos a izar y saludar su bandera en el ruinoso y abandonado fuerte de Santa Cruz, situado en el mismo puerto, retirándola después de los honores correspondientes, y el día 22 por la mañana toda la escuadra, llevándose a los militares españoles, zarpó del puerto siguiendo su viaje a Manila. ¿Era el acto ejecutado por los yanquis una verdadera toma de posesión de este pedazo de tierra española? Si así ellos lo imaginaron, no lo demostraron con sus hechos. No habían pisado más tierra, materialmente hablando, que la misma orilla del embarcadero del puerto. No quedaron en la isla ni autoridad, ni un solo soldado de guarnición. Tales fueron las reflexiones hechas por el capitán, por el español peninsular don José Sisto y Rodrigo Vallabriga, administrador de Hacienda Pública, en propiedad de estas islas, el cual, considerando perfectamente nulo lo ejecutado por los yanquis, conceptuó que si la escuadra enemiga había tomado posesión de aquella en la forma que lo había hecho, él podía hacer lo mismo como español y funcionario público a modo de reconquista en el momento que el enemigo las abandonaba. Y no titubeando en un solo instante en llegar a la práctica su patriótico pensamiento, el señor Sisto y Rodrigo Vallabriga, en nombre de España, tomó el mando del gobierno en las Islas Marianas en nombre de España, las cuales, por este hecho, continuaron formando parte integrante del territorio a que siempre han pertenecido. Restaurado así el régimen español en las islas, nada, en efecto, ha variado de cuanto con arreglo a las leyes y reglamentos españoles vigentes venía cumpliéndose en el régimen político de la colonia,
consiguiéndose así la tradicional y perfecta tranquilidad que siempre ha sido propia de este apartado rincón de España y demostrándose la firme adhesión a la patria y a los poderes constituidos. Y para que conste, y en testimonio de verdad, firman ese documento en Agaña a 15 de octubre del año de 1898. De nada serviría este acto heroico. La monarquía y el gobierno que actuaban en nombre de España ya habían decidido el destino de las Marianas, que eran apetecidas por las potencias europeas. La posición geoestratégica de las islas resultaba apetecible al colonialismo sajón, y no iban a permitir que el enorme mercado chino se escapase a su espíritu depredador, al que no tenían acceso porque carecían de bases de donde actuar. Las Marianas, como las Filipinas, estaban sentenciadas ante la redistribución colonial que las potencias liberales se habían marcado. Había llegado el momento de desmantelar España. Todo estaba en completo derribo. Así, el 24 de diciembre del 98, las Bisayas también eran finalmente abandonadas por el ejército español, 14 días después de haber renunciado a su soberanía. Tampoco tendría sentido práctico, aunque sí de honor, algo sin importancia para las administraciones públicas, Valer, que a 200 kilómetros de Manila albergó la gesta que 57 soldados españoles que desconocían la derrota se mantuvieron firmes en su posición durante 337 días. Asediados por una ingente multitud, el destacamento se atrincheró en la iglesia a la espera de refuerzos, con gran cantidad de suministros, pero sin sal ni agua potable. Finalmente excavarían un pozo que les suministró el líquido elemento necesario. Antes se les acabaron los suministros, debiendo comer los caballos y las lagartijas que tenían oportunidad de capturar. No todos fueron héroes. 8 fueron los desertores de este destacamento, un cabo y 5 soldados españoles, de los que 2 fueron fusilados por los sitiados a poco antes de finalizar el asedio, y un cabo y un sanitario indígenas que huyeron antes incluso de comenzar el mismo. Las relaciones entre los enfrentados llegaron a ser cordiales, intercambiando cigarrillos por vino. Pero el beriberi y la disentería hicieron mella en los sitiados, llevando por delante, entre otros, al párroco y al capitán Las Morenas, que fue sustituido en el mando por el teniente Martín Cerezo, que dejaría escrito el relato de la gesta. El honor de estos héroes merece ser referido. Aquí el detalle de su gesta. Desde el día 12 de febrero del año 98 que llegamos a Valer, hasta el 2 de junio del 99, fecha de nuestra memorable capitulación, no recibimos, como ya dije antes de ahora, ni un centavo, ni una galleta, ni un cartucho. El 27 de junio, ante el ambiente hostil, la unidad se acuarteló en la iglesia mientras desertaban los soldados nativos y uno peninsular. El día 29 desertó otro soldado peninsular. El día 30 se produjo el primer enfrentamiento, resultando herido un soldado español. Previendo el sitio, al día siguiente construyeron un pozo para abastecerse de agua y a los 3 días construyeron un horno. El 8 de julio, los sitiadores les enviaron tabaco y les ofrecieron una tregua, a fin de que la gente descansase, y alimentos, que fueron rechazados con el acompañamiento de una botella de Jerez. Mientras, los desertores animaban a voces a la deserción de quienes permanecían en su puesto. El 31 de julio fallecía un soldado herido el 18 que debió ser enterrado en el mismo sitio. El 3 de agosto se producía una nueva deserción y el 15 un nuevo herido. El desertor moriría a los pocos días en el curso de un asalto a la iglesia. El día 20 se incorporaron 2 frailes y el 25 de septiembre hubo nueva incorporación, el beriberi, que provocó el fallecimiento del párroco, y el 30 la disentería se llevó a un soldado. Ese mismo día recibían una comunicación de Dupuy de Lome, gobernador de Nueva Écija, comunicando el desastre y el fin de la guerra. El 10 de octubre fallecieron 2 soldados, víctimas del beriberi. El 18 falleció también víctima del beriberi el comandante de puesto Juan Alonso Zayas. El resto de la dotación, excepto 6, también padecía la enfermedad. Con esta situación no se podían permitir permisos. Los enfermos también hacían guardia, aunque debían ser transportados por los sanos. Los días 22 y 25 se produjeron otras 2 muertes por beriberi, y el 23 otra muerte por acto de guerra. Además, finalizando octubre, ningún sitiado poseía zapatos. En la primera quincena de noviembre fallecieron 4 soldados más como consecuencia del beriberi. El 22 de noviembre fallecía el capitán Las Morenas,
también víctima del beriberi. Era el día 145 del asedio y quedaban 40 defensores, más un médico y un sanitario. Para alimentarse solo tenían harina de arroz fermentada, algo de tocino podrido, algunas habichuelas y bastante azúcar. La situación la amenizaban con habituales jolgorios que sacaban de quicio a los sitiadores. El 8 de diciembre, otro muerto por beriberi. A las juergas de los sitiados respondían los sitiadores con juergas en las que participaban mujeres y de forma destacada los desertores. La situación era tan extrema que los sitiados hacían listas señalando el orden de las defunciones y el primero de las mismas hacía legados a quienes le cavasen la tumba. El 14 de diciembre, con el médico moribundo, una salida a la desesperada pegó fuego a las posiciones tagalas, haciendo huir a los sitiadores, momento aprovechado para recolectar verduras, naranjas y calabazas allí existentes, así como clavos y madera. El aporte de las naranjas y las calabazas fue decisivo para mejorar la situación de los enfermos. Inmediatamente habilitaron un huerto donde sembraron hortalizas, gracias a las cuales pudieron controlar el hambre y las enfermedades. Pero tenían otros problemas que no podían solventar. La techumbre, totalmente agujereada, no libraba de las copiosas lluvias. No obstante, nada les minaba el ánimo, por lo que llegada la Navidad celebraron la Nochebuena con un gran jolgorio. El 1 de enero del 99 se les había acabado el arroz. La ración de harina se vio reducida de 500 a 200 gramos. A mediados de enero les dejaron unos periódicos filipinos. El 13 de febrero falleció de beriberi otro soldado y el día siguiente, 14, recibieron un oficio del comandante español en el que se comunicaba el fin de la guerra. Su portador, capitán Olmedo, fue despachado, no sin que antes expresase sus quejas por no ser recibido por el comandante Las Morenas, con quien le unían lazos de amistad y parentesco y cuya muerte era ocultada para seguridad de la guarnición. El 25 de febrero fueron encadenados 3 presuntos desertores, uno de ellos cogido infraganti. A finales de febrero se les presentó un carabao, que mataron y se comieron en 3 días. Luego mataron otro, y otro día otro, pero al carecer de sal no pudieron conservar la carne. Pudieron comer durante 10 días, y con la piel hacerse abarcas. El 30 de marzo los sitiadores hicieron uso de un cañón. El 8 de abril, tras 282 días de asedio, acabaron las últimas inmundicias de tocino. El 11 de abril, el vaporusense Yorktown hizo presencia en la zona con la idea de rescatar a los soldados españoles, pero desapareció como había aparecido, dejando en tierra 15 soldados usenses que fueron muertos por los tagalos. El 24 de abril solo tenían algunos puñados de arroz molido y algunas sardinas en lata. El 12 de mayo se produjo un nuevo fallecimiento por heridas de guerra y tras un bombardeo se vieron obligados a retirar de su ubicación a los 3 arrestados, en cuya operación uno de ellos huyó al campo enemigo. El 19 de mayo murió de disentería otro soldado. El 28 de mayo se ofreció un nuevo parlamento en el que un oficial español, el teniente coronel de Estado Mayor Cristóbal Aguilar y Castañeda, recién llegado a Valer a bordo del vapor Uranus, ofrecía un buque para la evacuación. Fue el primero realizado por un alto oficial del ejército español, pero el intento fue rechazado entendiendo que era una nueva argucia. Pero el oficial dejó un paquete de periódicos que acabarían siendo la clave para finalizar el sitio. Todo hacía indicar que eran auténticos, pero los sitiados no se fiaban y urdían la huida. Prepararon la misma y fusilaron a los 2 arrestados, convictos y confesos de traición, y enterraron con sus cadáveres todo lo que de útil había y no podían acarrear. Pero hubieron de dilatar la partida, dado que el cerco no ofrecía resquicio. En ese tiempo de espera, el teniente Martín volvió a repasar los periódicos que le habían dejado. Y ese repaso sería definitivo para acabar con la situación que ya duraba casi un año. Una pequeña noticia referida por el Imparcial sería el detonante. Un segundo teniente de la escala de reserva de infantería, don Francisco Díaz Navarro, pasaba destinado a Málaga. Se trataba de un antiguo compañero y amigo del teniente Martín, del que conocía su deseo de pedir justamente ese destino donde residía su familia. Los periódicos eran auténticos. Con esta certeza y con la confianza que le mereció el trato tenido con el teniente coronel Aguilar, que había sido el portador de los periódicos, planteó la rendición a los sitiados. El 2 de junio del 89 se rendía sin condiciones el destacamento de Valer. Los sitiados no quedaron prisioneros. Su gesta duró 337 días y había costado la vida a 19 sitiados, 15 por enfermedad, 2 por heridas de bala y 2 habían sido fusilados por los propios sitiados.
6 habían desertado. Los supervivientes fueron recibidos por los sitiadores con simpatía. El día 7 salía de valer y el día 8 pretendían hacer cambiar el texto de la capitulación, y todo a pesar de las indicaciones de Aguinaldo, que reclamaba las mayores consideraciones a los héroes de valer. La orden de Aguinaldo decía: habiéndose hecho acreedores a la admiración del mundo las fuerzas españolas que guarnecían el destacamento de Valer, por el valor, constancia y heroísmo con que aquel puñado de hombres, aislados y sin esperanza de auxilio alguno, han defendido su bandera por espacio de un año, realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo, rindiendo culto a las virtudes militares e interpretando los sentimientos del ejército de esta república, que bizarramente les ha combatido, a propuesta de mi secretario de guerra y de acuerdo con mi consejo de gobierno, vengo en disponer lo siguiente. Artículo 1. Los individuos de que se componen las citadas fuerzas no serán considerados como prisioneros, sino como amigos, y en consecuencia se les proveerá por la Capitanía General de los pases necesarios para que puedan regresar a su país, dado en Tarlac el 30 de junio del 99, el presidente de la República, Emilio Aguinaldo. Pero no se habían acabado las penurias, porque a pesar de las indicaciones de Aguinaldo, el día 11 sufrieron un atentado con machetes, y se acabó la presencia de España en Asia. Pero, a la vista de los acontecimientos señalados, parece destacar un hecho. España no fue vencida. España fue vendida.